Pierre Bourdieu, Francia, 1930-2002. Fue un sociólogo, filósofo e intelectual, quien se destacó durante la segunda mitad del siglo XX por su interés en demostrar cómo funciona el poder, el saber y la cultura. Su obra plantea la estructura de las ciencias sociales y adquirió mucha importancia para el pensamiento contemporáneo francés. Evidenció los procesos de reconfiguración de la cultura, al pensarla como un espacio para la reproducción social, pero también como el lugar de disputa para la innovación y la resistencia. El autor advierte cómo las políticas culturales son cada vez más relevantes para los modos de vida y anticipa el cambio que tiene lugar dentro de los medios de comunicación, donde una creciente demagogia y su subordinación a contenidos comerciales y al entretenimiento fue dejando de lado la agencia crítica, incluso en las prácticas periodísticas. La educación, para Bourdieu, es el andamiaje institucional que ordena el capital cultural, su acumulación y su transmisión. Es el sistema donde se realizan las esquemas clasificatorias de la comprensión social y por medio de ella se expresa el poder simbólico, siendo los intelectuales de cada disciplina aquellos que le den forma a esta empresa. Educación, 1936. Creación del Gran Instituto Politécnico Nacional de México por Lázaro Cárdenas, que contribuye al desarrollo económico y social de la nación. El poder en el campo político. La teoría de las formas simbólicas, en su obra célebre La distinción crítica social de l'Émotion, 1979, Pierre Bourdieu relaciona los estratos sociales con las disposiciones del gusto específicas a cada clase y las distintas formas del estilo de vida que se manifestaban en estrategias de distinción simbólica. Estas sirven para aumentar reconocimiento, influencia, honor e importancia. Bourdieu quería mostrar estas relaciones con la intención de crear una teoría sociológica sobre las distintas formas de prácticas culturales. El campo político representa un microcosmo cerrado en sí mismo, por largas partes independientes de lo que pasa afuera. Se define como sistema de distancias entre estos dos polos, de tal manera que todas las actividades y discursos dentro de este campo pueden ser interpretados de una manera relacional, es decir, como un juego de oposiciones y distinciones. Bourdieu, 1991, siendo a un mismo tiempo un campo de lucha y de poder. El campo político está intercalado en el gran total del mundo social. Las luchas tienen por objetivo cambiar las relaciones de fuerzas que dan estructura a este campo. Con esto, se trata del derecho de hablar y actuar en nombre de una parte de la población. Bourdieu, 1991. Para legitimar monopolio del uso legítimo de las reservas políticas, como el derecho, el ejército, la política, los fondos públicos, la administración y el poder de definir qué es lo que pertenece a estas reservas. El resultado de estas luchas depende de la fuerza que logran a movilizar los organismos y actores fuera del campo. Cultural, 1934, Revolución de Australia, que formaba parte de la huelga general revolucionaria y el movimiento armado organizado por los anarquistas en toda España. 1936, la Guerra Civil Española fue un conflicto bélico que más tarde repercutiría también en una crisis económica. 1937, Pablo Picasso pinta cuadro de bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española en París con el fin de atraer público. Social. Esta década está claramente influida por la crisis económica llamada Gran Depresión, provocada por el crack del 29, que tuvo un alcance mundial y provocó fuertes tensiones sociales y políticas que permitieron la aparición de dictaduras. Durante la presidencia de Carlos Ibáñez, la crisis económica afectó directamente a la economía nacional, específicamente a los mercados internacionales en la colocación del cobre y el nitro. Parte importante de estos conflictos se relacionaba con la emergencia de la clase media.
Henry Giroux, cultura, crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica, férreo defensor de la democracia radical y se opone a las tendencias antidemocráticas del neoliberalismo, el militarismo, el imperialismo, el fundamentalismo religioso y los ataques que ocurren bajo el Estado neoliberal sobre el salariado social, la juventud, el poder y la enseñanza pública y superior. Luego de estudiar en escuelas públicas, jugar baloncesto, convivir con las diferentes colonias extranjeras que habitaban en Providencia, conocer las penurias de la clase obrera, estudiar historia en Barrigón entre los años 1968 y 1974, acrecentando su conciencia social. En el año 1977 se inició como docente en el área de educación en la Universidad de Boston. En los años de 1977 a 1983, año en que se trasladó a la Universidad de Miami en Oxford, donde adquirió renombre como académico y fue director del Centro para la Educación y los Estudios Culturales hasta el año 1992, cuando inició una nueva etapa en su vida académica en la Universidad del Estado de Pensilvania, como catedrático y director del Foro en Educación y Estudios Culturales. Organización política. En la forma en que él utilizaba la expresión democracia radical implica el esfuerzo por ampliar las posibilidades de la justicia social, la libertad y las relaciones sociales igualitarias en los ámbitos educativos, económicos, políticos y culturales que sitúan al hombre, mujeres, niños en la vida cotidiana. Pedagogía y política de la enseñanza documental, el desarrollo de un característico lenguaje crítico, pero abierto a un horizonte de posibles maneras en que Giroux lo despliega en el esfuerzo por poner al descubierto las fuerzas que socavan la educación para una democracia radical. Giroux escuchó con atención la conversación feminista. En su intento por desarrollar una voz política, las feministas posmodernas se habían liberado diestramente del binarismo modernista-posmodernista. Por un lado, demostraban una lealtad modernista a la igualdad, la justicia y la libertad. Por el otro, como los posmodernistas críticos, ponían al descubierto la exaltación modernista de los puntos de vista universales en desdestro de los que son históricas y culturalmente específicos, y planteaban dudas sobre sus pretensiones científicas de objetividad y verdad.